Existe un momento del día en el que el mundo aún no ha despertado por completo. Un intervalo casi secreto donde el tiempo parece suspendido y el silencio tiene una densidad rara. Es en ese instante, muchas veces ignorado por la mayoría, que las decisiones más sutiles plantan las raíces de lo que será cosechado a lo largo del día. La mente, recién liberada del sueño, aún maleable y expuesta, se convierte en un suelo fértil para comandos profundos. Pocos se dan cuenta de que lo que ocurre en esos primeros minutos no es rutina, es ritual. Antes incluso de tocar el celular, de escuchar una notificación o de leer cualquier palabra externa, la mente busca algo familiar. Ahí es donde el patrón se establece, o comienzas en el control, o entregas tu conciencia al caos. El cerebro humano, según la neurociencia conductual, entra en una frecuencia más lenta al despertar, el estado Z, ideal para absorber patrones y sugestión mental. Por eso mismo, los primeros minutos de vigilia se convierten en la puerta perfecta para reprogramar creencias, actitudes y hasta tu identidad. Brian Tracy afirmaba que la primera hora del día es el timón de tu destino. La metáfora es más literal de lo que parece. Si los primeros pensamientos y acciones siguen un rumbo de enfoque, claridad e intención, el resto del día tiende a acompañar ese camino con mucha menos resistencia. La disciplina nace en ese intervalo, antes de que el mundo despierte, antes de que la mente sea secuestrada por estímulos externos. Pero el despertar silencioso no es solo ausencia de ruido. Es presencia de mando. Una oportunidad para reconectarte con algo más profundo, propósito, dirección, dominio interno. Al elegir comenzar el día en silencio, sin prisas, sin redes sociales, sin notificaciones, le dices a tu cerebro que tú estás al mando. Y ese gesto sencillo, repetido día tras día, no transforma solo tu mañana, transforma quién eres. La mayoría despierta y se conecta de inmediato con el mundo externo. Pero los que moldean su vida con intención comienzan conectándose consigo mismos. El silencio de la mañana no está vacío. Está lleno de poder. Es en ese campo invisible y silencioso donde la disciplina empieza a nacer. No como imposición, sino como una elección sutil, hecha aún entre el sueño y la vigilia. La mente humana no fracasa por debilidad, sino porque es desviada por diseño. Y ese desvío rara vez es explícito. Se disfraza en formas suaves, una notificación, un pensamiento suelto, una urgencia que no es tuya pero parece serlo. El mayor enemigo de la disciplina no grita, susurra. Se cuela en los bastidores, opera en silencio, fragmenta tu foco en pedazos tan pequeños que parecen inofensivos. Pero la suma de esas pequeñas pérdidas es devastadora. Las distracciones no solo roban tu tiempo. Distorsionan tu percepción de quién eres y de lo que puedes hacer. Cada interrupción obliga al cerebro a reiniciar procesos internos que consumen energía mental. Esta fragmentación constante reduce drásticamente la profundidad con la que accedemos a nuestros propios pensamientos. Y con el tiempo, nos volvemos superficiales, reactivos, acelerados y, sobre todo, desconectados de nuestra intención. La psicología cognitiva lo explica como el costo de cambio de tarea. Cada vez que somos interrumpidos, tardamos minutos en recuperar el estado previo de concentración profunda. Imagina eso ocurriendo decenas de veces en las primeras horas del día. Es como intentar correr una maratón tropezando cada 3 pasos. La sensación de incapacidad no proviene de falta de talento, sino de un sabotaje silencioso que normalizamos. Brian Tracy insiste en que la clave para lograr lo extraordinario está en la capacidad de decir no a casi todo. Pero no se trata solo de decir no a distracciones obvias. Es reconocer las distracciones disfrazadas de relevancia, ese correo urgente, ese vistazo rápido a las redes, ese impulso de revisar algo que puede esperar. Esas concesiones son traiciones ocultas. Parecen inofensivas, pero moldean una mente dependiente del estímulo externo, incapaz de habitar el silencio donde ocurre el verdadero trabajo interior. La disciplina real comienza cuando entiendes que las distracciones no son solo malos hábitos. Son trampas cognitivas que, cuanto más suaves, más peligrosas se vuelven. No te sacan del camino de golpe. Te desvían un grado. Y con el tiempo, ese grado se convierte en un abismo. Identificar al enemigo invisible es el primer paso para retomar el dominio de tu atención, con él, de tu verdadera potencia. La forma en que piensas moldea lo que vives, es la lente que define el mundo que ves. Riqueza, éxito, equilibrio, todo comienza en la mente. Cuando cambias tu forma de pensar, la realidad se reorganiza a tu alrededor. Si este tipo de reflexión resuena contigo, suscríbete al canal, aquí profundizamos en lo que realmente transforma la mente. Existe un momento en que la mente está abierta como una tierra recién arada, lista para ser sembrada. Ese momento ocurre, silenciosamente, en las primeras horas del día. El cerebro humano, al despertar, transita por frecuencias más bajas como zeta y alfa, estados asociados a la creatividad, la sugestión y la absorción profunda.
es en ese intervalo frágil y poderoso que los hábitos matinales actúan como códigos de programación, instalando patrones que moldearán no solo el día, sino la personalidad de quien los repite. Brian Tracy lo resume con claridad: te conviertes en lo que repites a diario. El hábito no es solo una acción, es una herramienta de escultura neurológica. Cada repetición matinal fortalece conexiones sinápticas específicas, convirtiendo ciertos comportamientos en automáticos y, con el tiempo, en parte de tu identidad. Por eso, lo que haces en las primeras horas del día no es rutina, es autoconstrucción. Cuando despiertas y caes de inmediato en distracciones o reacciones, programas tu mente para operar en modo supervivencia, no en modo creación. Pero cuando inicias el día con intención, lectura, silencio, planificación, ejercicio, visualización, estás enviando comandos para activar las áreas del cerebro responsables de la decisión, el enfoque y la claridad. Con el tiempo, esa repetición convierte intención en instinto. Aquí es donde muchos fracasan, creen que necesitan motivación para actuar. Pero la motivación es volátil, mientras que el hábito es constante. La mente, cuando se programa con consistencia, responde automáticamente, incluso cuando la voluntad está ausente. Crear hábitos matinales sólidos es construir una mente que trabaja por ti, incluso en días difíciles. La programación neural no pregunta si estás inspirado. Solo obedece lo que fue repetido. Quien comprende este secreto empieza a ver la mañana no como una transición del sueño al día, sino como un campo de comando, un laboratorio donde se decide quién será. No hay libertad sin estructura. Y no existe disciplina sin repetición. La mente programable no es metáfora, es realidad. Y quienes dominan este mecanismo viven con ventaja, operando en el piloto automático de la excelencia, mientras los demás aún intentan encontrarse en medio del caos. El enfoque no es un don. Es ingeniería. Y toda ingeniería exige intención, estructura y eliminación de lo superfluo. El ruido que invade tu mente no está solo afuera, se infiltra, se acomoda y comienza a decidir por ti. No es exageración. Un cerebro expuesto constantemente a estímulos aleatorios pierde la capacidad de sostener una línea continua de pensamiento. Y sin continuidad, no hay profundidad. Sin profundidad, no hay construcción. Silenciar el ruido no es solo buscar un entorno tranquilo. Es desarrollar la habilidad de filtrar, de proteger tu atención como un recurso sagrado. El mundo actual fue diseñado para capturar tu mirada, fragmentar tu mente y mantenerla ocupada. Cada notificación respondida refuerza un circuito. Cada interrupción aceptada crea un atajo mental. Y cuando esto se repite día tras día, el cerebro empieza a creer que el caos es el estado normal. La ingeniería mental comienza con la decisión de no aceptar el ruido como parte inevitable de la vida. Requiere elecciones impopulares, apagar el celular, reducir el consumo de información, proteger las primeras horas de la mañana como un territorio inviolable. El silencio no está vacío. Es un espejo. Y no todos están listos para enfrentar el reflejo que aparece cuando las distracciones desaparecen. Pero es en ese enfrentamiento interno donde nace el verdadero enfoque. Brian Tracy siempre defendió que el enfoque es el diferencial definitivo entre quienes ejecutan y quienes solo planean. Pero el enfoque no surge solo. Necesita espacio. Un espacio libre de voces, pantallas y urgencias falsas. Amplificar el enfoque es, en la práctica, eliminar todo lo que lo bloquea. Y eso no ocurre por accidente. Es un proyecto de arquitectura mental donde cada hábito es un ladrillo, cada elección un pilar y cada mañana silenciosa una fundación. Cuando eliminas el ruido, lo que queda es claridad. Y con claridad, lo que parecía confuso se reorganiza. Las prioridades se revelan. La mente deja de correr y empieza a construir. Por eso los primeros momentos del día son tan valiosos, aún están puros, intactos, listos para ser moldeados. Protegerlos es un acto de soberanía. Quien construye enfoque domina su mundo interno, y quien domina su mundo interno no se pierde en el externo. Existe una creencia silenciosa que sabotea a millones, la idea de que la disciplina depende de fuerza de voluntad. Este mito hace que muchos intenten arrastrarse por rutinas impuestas, creyendo que si simplemente se esforzaran más, lograrían mantener el foco. Pero los verdaderamente disciplinados no fuerzan. Asumen. Para ellos, la disciplina no es esfuerzo. Es identidad. Las personas extraordinarias no discuten con su propia mente cada mañana sobre lo que deben hacer. Ellas ya decidieron quiénes son. Y con esa decisión, los rituales dejan de ser tareas y se vuelven extensiones naturales de lo que creen sobre sí mismas. Cuando te ves como alguien enfocado, saludable, productivo o organizado, tus acciones siguen esa imagen con mucha más naturalidad que cualquier lista de obligaciones. Brian Tracy enseña que, primero transforma tus hábitos. Luego, tus hábitos te transformarán a ti.
Pero la verdad es aún más profunda, te conviertes en aquello que crees ser. Para personas de alta performance, la disciplina matinal no es negociable porque no está en el plano de la decisión, está en el plano de la identidad. No es cuestión de hacer o no hacer. Es cuestión de ser o no ser. Esos rituales que, desde fuera, parecen métodos fríos o rutinas previsibles, en realidad cargan una fuerza invisible, son códigos de reafirmación interna. Cada acto repetido al amanecer, ya sea el silencio, la lectura, el ejercicio, la escritura o la meditación, refuerza un pacto silencioso con la visión de futuro que llevas dentro. Y cuanto más se repite el ritual, más fuerte se vuelve el vínculo con esa identidad elegida. La fuerza de voluntad falla porque es emocional. Viene y se va. La identidad, cuando está enraizada, permanece. Por eso las personas disciplinadas no parecen luchar consigo mismas, ya tomaron esa decisión antes de que el mundo empiece a gritar. Sus mañanas son territorios protegidos donde cada día recuerdan quiénes son, para que el resto del día solo refleje esa convicción. Existe un tipo de riqueza que no aparece en cifras, sino en la forma en que se trata el tiempo. Quienes tienen una mentalidad de abundancia ven las primeras horas del día como capital invisible. No despiertan corriendo, no despiertan reaccionando. Despiertan posicionándose. El tiempo de la mañana es sagrado porque es el único que es completamente tuyo, antes de que el mundo intente comprarlo con distracciones, urgencias y responsabilidades que no te pertenecen. La mentalidad de riqueza no comienza con inversiones o negocios. Nace de una percepción silenciosa, entender que todo lo grandioso se construye en lo invisible, en el intervalo entre la intención y la acción. Y ese intervalo vive, casi siempre, en las primeras horas del día. Quien empieza el día adelante, termina el día con más dominio. Por eso tantos nombres grandes del desarrollo personal, incluido Brian Tracy, se levantan temprano. No por hábito. Por estrategia. La mañana tiene una frecuencia mental distinta. Con menos ruido, menos exigencia externa y más espacio para decisiones conscientes, el cerebro funciona como una lente más nítida. Es en ese estado que la mentalidad de escasez se desafía y la mentalidad de abundancia puede ser entrenada. Y esto se hace con repetición de ideas, visualización de metas, afirmaciones, lectura y acción alineada, todo eso antes de que el mundo empiece a competir por tu atención. Quien desperdicia esas horas iniciales está, sin darse cuenta, cultivando un patrón de escasez. La escasez no es solo falta de recursos, es, sobre todo, la sensación de no tener control. De que la vida sucede en vez de ser creada. Y esto se instala de forma invisible cuando los días empiezan en automático, en cansancio, en atraso. La ausencia de intención matinal es el nido de la mediocridad. En cambio, cuando dominas ese tiempo oculto, todo empieza a alinearse. Comprendes que la verdadera riqueza no es ganar más, sino perder menos, menos foco, menos energía, menos dirección. Y cuando proteges esas horas, estás diciéndole al universo, y a ti mismo, soy el tipo de persona que vive con propósito. Esa declaración silenciosa, repetida día tras día, transforma primero tu interior, y luego tu exterior. Hay un paradoxo que pocos aceptan: para encontrarte de verdad, primero debes perder el mundo. La desconexión no es fuga, es filtrado. Y en el silencio de la mañana, cuando las voces del mundo aún no han despertado, aparece una invitación escondida: soltar, por instantes, todo lo externo para que por fin puedas escuchar lo interno. Ese acto, simple y radical, es uno de los secretos más constantes entre quienes dominan su vida. La hiperconectividad creó una dependencia invisible, un vicio por los estímulos, por respuestas inmediatas, por saber todo lo que pasa afuera. Pero el precio de esta vigilancia constante es la sordera interior. Cuanto más nos conectamos con todo, menos logramos conectar con algo. Y la disciplina necesita ese algo: dirección clara, foco unificado, mente limpia. Brian Tracy repite en sus entrenamientos que el éxito empieza cuando aprendes a decir no a casi todo lo que no te conduce directamente a tu meta. Pero eso no se aplica solo a compromisos y tareas, se aplica principalmente al consumo mental. Al entregar tus primeras horas a noticias, redes y conversaciones aleatorias, no solo estás perdiendo tiempo. Estás contaminando tu mente con información que no elegiste. Estás entregando tu timón al caos. Desconectarte en las primeras horas no es ignorar el mundo. Es reiniciar. Es elegir con qué alimentarás tu conciencia. Puede ser silencio. Puede ser una idea fuerte. Puede ser una pregunta sin respuesta. Pero debe ser algo tuyo. Porque solo en ausencia de ruido aparece el verdadero norte. Y él no grita. Susurra. Al desconectarte, no estás escapando del mundo. Te estás preparando para enfrentarlo con intención. Estás calibrando tu brújula interna antes de permitir que las tormentas externas toquen tu cubierta.
Y es justamente esa diferencia, entre reaccionar y responder, entre correr y comandar, lo que separa a quienes sobreviven afuera de quienes dominan por dentro. La disciplina muchas veces es vendida como una herramienta para producir más, hacer más, conseguir más. Pero esa visión es estrecha. Reduce una fuerza profunda a un instrumento de rendimiento. La disciplina diaria, en su forma más pura, no se trata del número de tareas, sino de soberanía interna. Es elegir, cada día, quién decides ser, incluso cuando nadie te está mirando. Hay algo sagrado en mantener un compromiso contigo mismo. Cuando cumples tu rutina matinal, por más simple que sea, envías un mensaje directo a tu mente: puedes confiar en mí. Esa confianza interna no se compra, no se enseña, no se hereda. Se construye, se repite, se sostiene. Y es ella la que sostiene la verdadera sensación de poder. Brian Tracy afirma que la autodisciplina es el puente entre metas y logros. Pero ese puente no solo conduce a resultados, conduce a la construcción del carácter. La persona que entrena disciplina matinal está, poco a poco, esculpiendo su estructura interna. Se vuelve menos reactiva, menos dependiente de motivación externa, menos vulnerable al caos. Se vuelve alguien que decide y cumple. Cuando esta práctica se repite, el mundo alrededor empieza a reorganizarse según esa firmeza. Lo que antes era difícil se vuelve natural. Lo que parecía lejano comienza a construirse con paciencia. El poder personal no es gritar más fuerte. Es no necesitar gritar. Es caminar con claridad porque ya conoces tu destino. Y esa claridad nace, día tras día, en el ritual silencioso de la mañana. Cuando entiendes que la disciplina no se trata de eficiencia, sino de identidad, todo cambia. Dejas de correr detrás de resultados y comienzas a caminar con convicción. La mañana deja de ser un espacio de preparación y pasa a ser un espacio de afirmación. Y cuando eso se vuelve parte de quién eres, no importa lo que ocurra después, ya empezaste el día ganando.